Hola, hola. Hola, Pati. Hola, ¿qué tal? Soy Patti. Soy María Nazaret y bienvenidos a otro capítulo de Presente. Perfecto. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es el duelo migratorio. Sí, como le dijimos, y disculpa, María Nazaret, como dijimos en el capítulo anterior, creo que fue que terminamos que íbamos a seguir con esto, como para darle una continuidad a esta experiencia vital, ¿no? Que nos ha unido a nosotras y a muchas personas. Entonces, primero quiero empezar haciendo la introducción, porque a veces uno dice duelo migratorio y es como que, porque tendemos a asociar el duelo a únicamente cuando perdemos físicamente a un ser querido. Pues murió alguien, el abuelito, la mamá, lo que sea, entonces, bueno, duelo. Pero pues también es necesario entender que el duelo implica pérdida y que la Sí, pérdida puede ser del país donde vives, que es el caso específico de lo migratorio, relaciones de pareja, trabajos, etcétera. sí, es toda Entonces, aquella situación, pues sí, que te mete en una situación de irrupción en tu vida de manera inesperada y que hay que atravesar una serie de fases y circunstancias que te mueven internamente. Entonces, todo eso que genera pérdida, que se materializa en una pérdida, implica un duelo. implica un duelo, exactamente. Entonces, ahora bien, más o menos, ¿cómo podemos hacer para diferenciar el duelo migratorio del duelo tradicional? Bueno, el duelo tradicional tiene una serie de etapas, ¿no? Que todos pasamos en algún momento, como tú has dicho antes, en cualquier situación de pérdida. El duelo migratorio particularmente tiene tres características principales. Es un duelo parcial, es un duelo recurrente y es un duelo múltiple. Se dice que es parcial porque en algún momento uno puede regresar al país de origen, dejar el país de acogida y regresar al país de origen. Sin embargo, ante la pérdida de un ser amado, de un ser querido, ¿no? De un empleo soñado y de repente de un día para otro, pues te Ya no botaron lo o, tiene. tuviste, o no lo tienes, no es posible recuperar esa situación. Por eso es que el migratorio es parcial, porque siempre existe la opción de regresar a tu país de origen. También se dice que es recurrente porque hay muchas circunstancias y situaciones que te van a conectar con esa sensación de tristeza y de añoranza a tu país de origen, a tu cultura, todo aquello que es identitario de donde tú provienes, ¿no? Y que está en tu memoria emocional, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, un cumpleaños que no hayas estado, un familiar que te venga Sí, a o sea, visitar, en cada uno de esos momentos se vuelve como a activar. se activa, esa sensación, a lo mejor en el momento estás disfrutando, si estás en una interacción, sea Skype, Instagram, la visita, ¿no? O tú vas a tu país de origen, ¿no? Pero una vez que te regresas, que pasa la situación, que acaba, tú entras en ese duelo, en ese microduelo, porque son microduelos, ¿no? O te acuerdas, oye, ahorita es el día tal, no sé qué, y ahorita estarán haciendo esto, estarán haciendo lo Ujú. otro, Son las ferias de mi pero pueblo. además, como dijimos la vez pasada, está en tu mente, porque como terminé leyendo aquella entrevista en el capítulo anterior, en la sesión anterior, al final nada es igual, ni para los que se quedan ni para los que se van, ¿no? Pero eso Claro. está en tu memoria, en tu base de memoria, y ahí se activa esa tristeza. A mí me pasó, y disculpa que te agarre 5 minutos, yo aquí estuvo en España Guaco, ¿no? Yo Ujú. soy una fanática de Guaco y bueno, y tú como maracucha me lo vas a aplaudir. Y vine, guau, guau, mira, además nos reíamos porque la gente empezaba a gritar, orquídea, a mí, yo lloraba eso porque a mí se me había olvidado lo de la orquídea, No, ¿no? no, Este, imposible olvidarlo. imposible. Mira, María Nazaret, yo después, a los 2 días siguientes, me entró un guayabo y yo estuve, pero mucho, mucho tiempo sin escuchar guaco y sin ir a espectáculos de artistas venezolanos. Y ya yo tenía tiempo aquí, ¿eh? Ya yo tenía bastante tiempo aquí. Pero a mí eso me conectó con mi vida, con mi etapa de mi vida, porque además Guaco forma parte de mi soundtrack personal, porque tenemos una banda de muchos años, entonces, pero que sí sucede, son microduelos, realmente esas recurrencias son microduelos. Y es múltiple porque hay muchas cosas que están implicadas y que se pierden al mismo tiempo o una concatenada con la otra. Claro, Esos sí. son los tres elementos principales, parcial, recurrente y múltiple. Y múltiple. Entonces eso es lo que sería lo que diferencia más o menos el duelo de, como Sí, sí, sí. tradicional, de la pérdida física de un ser querido. Y me quedo con esa frase de que cuando se te pierdes un ser querido porque se muere, hay un cierre.
ya, Sí. nunca vas a poder volver a ver No, físicamente a no, esa no. persona. En cambio, en el duelo, nunca hay un cierre. Por eso es importante tratar este tipo de duelos, porque hay que acostumbrarse a tener, a que esa es una realidad que va a ser un parte de nuestra vida por un Una tiempo realidad indefinido, permanente. y tienes que saberlo manejar, tener unas herramientas para saberlo manejar e incorporarlo como algo que va a ser, valga la redundancia, recurrente, repetido en ciertos momentos de tu vida, para que no te Entonces, causen esa tristeza. Eso se claro. tiene que manejar, Y es tratar y buscar las importante, herramientas. exacto, reconocer ese tema. Sí, sí, Entonces, bueno. sí, Y sí, sí, ahora con esto también, en relación con esto último que tú dijiste, que es múltiple, porque el duelo involucra muchos temas, es porque en verdad hay sí, muchas cosas que los migrantes pierden. sí, No es solamente perdemos. el perdemos, exacto. No es solamente trasladarte de lugar, ¿ya? Entonces Sí, sí, perdemos, por ejemplo, la lengua, el ¿ya? El idioma. idioma, que a veces eso pasa, inclusive cuando te mudas a un país que habla el mismo idioma que tú hablas. A mí me ha Porque pasado aquí un no par es de veces. solamente, claro, no es solamente el idioma, es la jerga, es como llaman a las palabras, ¿ya? Sí, sí, Entonces, las estructuras, incluso cuando como hablan y como escriben, tú con el tiempo, yo me he dado cuenta que yo digo, ¿cómo hablábamos nosotros los venezolanos en Venezuela y cómo estamos hablando aquí? ¿No? O sea, ya tú sigues, adaptas de una manera además automática, inconsciente, orgánica, o sea, las formas de expresarse, ¿no? Entonces, claro, y hay gente que te dice, hablamos el mismo idioma, pero no te entiendo, sobre todo el recién llegado, tú, es un impacto muy grande, ¿eh? claro, y ahora imagínate tú el impacto de la persona que se muda a un país de una lengua que no es su primera lengua, Todavía es mucho peor. todavía es mucho peor. Obviamente también se pierde el contacto, muchas veces, no en todos los casos, con familiares y amigos. Sí. Porque a veces uno se va y deja en su país de origen a su familia, a su papá, a su mamá, a sus amigos, sus primos, etcétera. Inclusive yo a veces creo que hasta llevándote, ay, es que no, yo me fui con mi mamá y mi papá, no te puedes traer a todo el mundo. No, Y el son desarraigo es afectos total. que pierdes. Y son afectos porque a veces decimos, no, bueno, y a mí me pasa, por ejemplo, no es que yo estoy muy pegada con mis primas, pero no vas a estar todo el día escribiéndole porque cada quien está en sus cosas. Y por lo menos cuando Sí, estás en sí, no tu es país de igual, origen, no es igual, no es igual. claro, y por ejemplo, cuando estás en tu país de origen, se reúnen todos los domingos, se reúnen los cumpleaños, se ven en Navidad. Ya, te fuiste y no perdiste eso, y perdiste eso por completo. ¿O qué haces esta tarde? Como uno hace con gente aquí, bueno, pasá, me tomo un cafecito, una cosa. Ya Exacto. no es igual. Ya no es igual. Entonces, eso Sí. también es una pérdida importante, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho tiempo que no, o sea, yo desde que me fui, yo nunca, no he visto a mi familia, mi mamá, mi papá, yo no he vuelto y ellos no han podido venir por diversas razones y es complicado. Es muy Entonces, complicado. tú vas creciendo y tu familia va creciendo y a veces, a veces yo siento que ya llega un punto en el que uno es un desconocido. Conozco más, sé más de la vida directa de mis vecinos, porque por WhatsApp ocultamos muchas cosas, por no preocupar al otro, porque no lo voy a distraer con esto, y, o sea, todos, pues, viceversa. Entonces, allí eso es una pérdida que es bastante complicada de No, manejar. es un desarraigo absoluto. Exactamente, Definitivamente, aunque se busquen las maneras, se busquen los espacios, no, el día a día no se tiene. exactamente. El día a día no se tiene. Y encima si hay elementos que no permiten con facilidad el que se vean unas cuantas veces al año, pues ese desarraigo todavía es mayor. Que uno Mayor. cree que lo va a salvar, porque eso forma parte de la expectativa versus la realidad, y al final la realidad del día a día, donde está se queda tu familia, y a donde te vas tú, te va moldeando y haciéndote ver que lo que tú te imaginaste no iba a ser. No, iba a ser. Entonces, bueno, tenemos la lengua, que más La familia y amigos. a la También, familia amigo, y esto es muy intangible, pero es muy importante, es el grupo de referencia, las referencias del lugar donde tú vienes. Y a mí me gusta también usar el término aquí, la memoria colectiva. Cuando sí, tú creces en tu país, tú desde niño vas compartiendo una memoria, sabores, olores, sonidos, que compartes con las personas de tu mismo gentilicio que también crecieron en tu país.
Cuando tú sí. te mudas, ya no hay O eso. en tu ciudad. O en tu o en- ciudad. Entonces, de verdad que ya cuando uno se muda, uno pierde eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y aquí cabe hacer el chiste, nosotros somos de Venezuela y si yo le digo a Patti, puede pasar con confianza, ¿qué me vas a responder? A verme limpiecita como un sol. Soy Soy yo. yo, limpiador de Es poteta más. que de mancha Entonces, más, sí. Eso es una esas, publicidad que había en Venezuela que pasó de generación a generación y exactamente, y todo el mundo se la sabe, ¿ok? Entonces, igual referencia, si yo te digo, ay, es que, no sé, hoy amanecí así como desarreglada, me parezco a Perolito y Escarlata, tú me vas a entender la referencia. sí, Eran un sketch que hacían de unos indigentes. en un programa de comedia que Exacto. hacían de unas Entonces, personas que iban esas pues cosas vestidas así. ya no se pueden hacer con las personas del país donde tú llegas. A menos que sean, estés entre venezolanos, sí. Claro, pero En de nuestro resto, caso, o entre los con nacionales, en el caso de la nacional, que sea allí. Y sí, es verdad, eso forma parte del proceso para uno ubicarse, adaptarse. Entonces, al final ellos al revés, te dicen cosas de chiste, de sentido del humor de ellos, de personajes, y tú te quedas así como que me como estarán que insultando, que este significa, hay que que no sé googlear, qué. no, Hay que antes googlear de en el reírme del momento cuando chiste, llegas a casa, ¿no? antes de Entonces, reírme del chiste voy a buscar quién es la referencia. la referencia para saber, y a lo mejor a veces ni te ríes, porque al Exacto, principio ni siquiera conectas, porque el sentido del humor colectivo o personal está ligado a la emoción. exactamente. Entonces, tú hasta que no vas entendiendo esa cultura o ese sentir colectivo de esa sociedad, tú a veces hay muchas cosas de humor que no las terminas de aplaudir o celebrar hasta que formas parte, ¿no? De eso. Exactamente. Entonces, ahí Eso, es importante también, ¿no? eso es importante y yo creo que eso es una estructura sólida para la personalidad y que eso Sí, también se pierde. Otra cosa que se pierde es la cultura. Y en la cultura a mí me gustaría hablar de comida, música, tradiciones, sí. que ya no consigues. Tienes que, te consigues unas nuevas, pero ya no son las tuyas. Sí. Yo trato, por ejemplo, con la cuestión de las hallacas, aquí donde yo vivo, gracias a Dios se consiguen cosas y trato de mantener, por lo menos, hacer las hallacas y en los muchachos de pequeños le poníamos los aguinaldos, no sé qué, pero de verdad que uno cada vez se va, pues, Claro, por ejemplo, mimetizando más. sí, yo de donde yo soy, allá al eso de las 4 de la tarde, abrían los puestos de frituras, empanadas, pequeños, ¿ok? Entonces tú a las 4 de la tarde podías ir a comer frituras en cualquier lugar. Uno se muda y uno no consigue frituras a las 4 de la tarde en ningún lugar, O no consigues jugos naturales en ningún lugar. en ningún lugar. El único Hielo, sitio donde yo he conseguido jugos naturales es en Brasil, nada más. O sea, yo en ningún otro sitio que he ido, nunca he visto nada de tú- jugos naturales. Todo es preempacado en los automercados. hielo en las bebidas, hielo. Y bueno, eso es algo que creo que es de nosotros. O sea, que tú pedir hielo, o sea, tú dices, pero ¿en serio que me vas a servir una gaseosa sin hielo Sin en hielo, no, no verano? me O sea, parece. hola. Pero entonces además se lo pides en invierno y para ellos todavía es más surrealista, ¿no? Pero Claro. bueno, forma parte de esas cosas que yo trato de no seguir, que no puedo renunciar. Ahí sí es verdad que yo no renuncio Sí, al hay cosas hielo. negociables y cosas no negociables. Pero, sin Yo no me embargo, puedo es tomar ciertas cosas sin interesante. hielo. Sí, sí, totalmente. Es interesante que eh, ahora vas a tener tu cultura y vas a tener la cultura del lugar al que llegas. Porque, por ejemplo, empiezas a probar los platos del lugar donde llegas, que son, a veces son ricos, ¿ok? O sea, por ejemplo, hay lugares donde tienen la costumbre de tomar el té y la gente va y se apega a eso, ¿ok? Pero Sí. tu cultura tal cual como la venías viviendo también ya es una pérdida. No, no, no. Otra cosa muy importante es el Wow. estatus Sí. socioeconómico, ¿ok? Que viene dado muchas veces por el estatus laboral, porque tienes Exactamente. que insertarte en un mercado donde tú no tienes la experiencia laboral en ese mercado, desconoces, al final, aunque muchos te digan, desconoces los prejuicios y los complejos, como llamo yo, sociales en el mercado laboral, y tú tienes que tratar de fracciones de segundo, digo fracciones de segundo a nivel de vida es
que tienes que llegar resolviendo rápidamente porque para eso te vas, cómo entrar en ese mercado con lo que tú traes. Al final tienes que bajar 300 escalones, 20 escalones, no puedes empezar igual, incluso teniendo el mismo idioma, ¿no? Pero no manejas Claro. la cultura de ese país a nivel laboral o lo que se espera de ti, que tú sepas de cómo se desenvuelve laboralmente en ese país, y ahí tú pierdes mucho, mucho estatus. ¿Y si es en otra lengua? ¿Qué te cuento? ¿Qué Pero, o te sea, el tema también del estatus es que uno trabajó X cantidad de años en su país para tener ciertas cosas, ¿ok? sobre todo a la larga de la vida, ¿no? Con el transcurrir de la Exacto, vida de para la vida. proyectar, hacer proyectos y proyectarte en la vida, y al final, Y te vas y vuelves a empezar de cero. Y te toca cero dormir en un colchón en patatero. el piso, no tener muebles, o sea, ¿ya? Entonces eso a veces le Salvo la provoca gente, bueno, eso es un... importante, que hay mucha gente que, bueno, que sí tienen los recursos para empezar con ciertas condiciones diferentes, ¿no? O sea, gente con los recursos, pero realmente es un grupo Es muy un grupo minoritario. pequeño, sí. Pero la mayoría de los migrantes, por ejemplo, de que salen por razones políticas o económicas en sus países de origen, o sea, Llegan con una mano adelante y una mano atrás. sí, las condiciones en las que llegan son bastante precarias, Son exactamente. bastante precarios. Entonces eso es importante decir, que es empezar de cero. Y los que vienen de una clase media normal, cuyas bondades en su vida, de proyección en ese momento y para el futuro, dependía de sus empleos y de los puestos de trabajo, pues es un retroceso importante, y eso genera yo no diría trauma, pero sí un malestar y un pozo emocional Yo de, sí lo llamaría trauma. bueno, en cada uno, ¿no? Es como sí, sí, Claro. se siente, o sea, hay un malestar emocional importante que repercute, desde mi punto de vista, en tu autoestima, incluso, Sí, sí. como persona, ya ni siquiera como trabajador, como persona, ¿no? ¿No? Y Y hace bueno, un pozo y como te importante. Para mí comentaba, eso es una de las cosas que yo considero que es más dura dentro de este proceso sí, migratorio. inclusive yo, mucha de la gente que he conocido que se ha devuelto a Venezuela, en el caso Tendrán que que hacer duelo cuando se regresan, es probable, eso sería también un tema interesante de tratar con alguien que haya estado en esa que haya hecho situación. en esa situación, sí. Pero sí, mucha gente que yo conocí que se regresó, una de las cosas que no pudo superar fue la pérdida de estatus, porque, por ejemplo, en Venezuela tenían bienes propios, casa propia, carro propio, negocio propio. Entonces se van y Sí, sí, nunca, sí. y en un periodo corto de tiempo, porque también influyen mucho las expectativas del tiempo, no pudieron conseguir lo mismo y dijeron, no, yo mi estatus no lo sacrifico. Sí, Entonces eso sí. también. Y Y es válido. por último, de las cosas que se pierden, que probablemente habrán muchas otras, pero la última a la que vamos a hacer referencia, Sí, sí, es para no aburrirlos. propiamente, sí, propiamente es la tierra, que se refiere a paisajes, clima, postales que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿ok? Sí, sí. Puestas de sol, Puestas cosas de tontas, sol, pero que de verdad a veces sí. hacen clic, Por ejemplo, ¿no? yo vivía, mi ciudad está a orillas de un lago gigante, con un puente enorme que tú lo ves todas las tardes, todos los días, ¿ok? Entonces, Soy de Caracas, mi Cerro del Ávila es algo que yo lo añoro, día tras día, ese verdor, ese cambio de verde dependiendo la hora y del momento del año, con aquel cielo azul, o sea, el cielo azul de Caracas en diciembre, con el Cerro del Ávila no hay cielo azul como el de Caracas, para mí, pues, ¿sabes? Entonces, claro. ese tipo de cosas que es para mí, a lo mejor dirá, pero esta gente, ¿qué le pasó a esta señora? Y que ojo, de pronto, Pero, pero esa es tu sí, memoria y eso es lo que a ti te conecta, ¿no? Y es lo y que has de visto toda pronto tu vida. parecerá, Entonces, esto claro, último parecerá un poco tonto, porque, ay, bueno, o sea, el paisaje, pero son cosas con las que uno crece y que construyen su personalidad, claro. ¿ya? Y Frutas que no tienes, que más nunca que vas a fruta, pasar, si las quieres comer vas a tener que no solamente ir a tu país, sino en determinadas épocas del país. Pero bueno, ¿y exactamente. esto qué causa en todos nosotros? A ver, Exactamente, Pati. A ver, ayúdanos hablando ahí un poco de más o esto menos cómo se causa, en manifiesta. principio, eso se manifiesta con se llaman signos, porque cuando hemos estado averiguando sobre esto nos habla de síntomas, porque como dijimos antes, el duelo no es una enfermedad, es una Ujú. circunstancia de vida que va y viene y se puede tratar. Entonces, los signos principales son ansiedad, irritabilidad,
y tristeza, ¿no? Bueno, yo creo que no hace falta pues ahondar mucho en esto, ya creo que con nuestros ejemplos más o menos y nuestras caras y nuestras experiencias, pero la ansiedad es ese tema de me adapto, no me adapto, o sea, ese sí estoy, no estoy, no sé qué, ese síndrome que se El me estará desarrolla yendo, me irá bien, me irá ¿será que yo bien, no me aquí irá me irá bien, bien? el de no soy de aquí, no soy de allá, ese limbo identitario genera pues, ¿no? La irritabilidad, pues esa frustración al no lograr las metas, a no estar en donde tú quisieras, como tú quisieras, Con las personas que tú quisieras. con las personas que tú quisieras, esa expectativa versus realidad, donde la expectativa nunca va a calzar con la realidad. Y la tristeza, obviamente, que son esos momentos de añoranza, esos Añoranza. microduelos que hablamos antes en la parte de múltiple, ¿no? De recurrente, que hablamos como característica del duelo. Yo sí quisiera, y me atrevo yo aquí, esto ya es mío, ¿no? En la parte de irritabilidad es la que tú puedes desarrollar estando en el país. Pero yo creo que en la situación de los venezolanos incluso podríamos agregar para customizar un poco más lo de la rabia. Nosotros, lamentablemente, por una situación país complicada, que no vamos a hablar de eso en ningún momento, y por lo menos creemos porque es un tema muy espinoso y no tenemos pues la capacidad de conocimiento como para entrar en ello, pero si hay unas vivencias, salimos buscando mejoras. Yo creo que salimos con mucha rabia a veces porque muy disfrazada, porque la rabia se disfraza mucho con la tristeza, se mimetiza con la tristeza, y porque se pasa, la gente ha tenido muchas pérdidas de todo tipo. Ahí sí podemos hablar de todas las pérdidas de todo tipo, De como todo venezolanos tipo. antes de salir. Entonces, Exactamente. ahí se va mezclando, ahí hay una serie de mezcla de circunstancias con emociones y sentimientos que yo creo que nos caracteriza un poco, y a veces lo he podido ver incluso con algunos connacionales donde yo vivo, que tú dices, hola, no, ya va, entiendo la irritabilidad, pero la rabia es tuya, es nuestra, de no haber podido, pues, haber buscado una solución para todos con respecto a la situación país que se ha estado viviendo. Entonces, yo aquí me atrevo a, pues, a entrar en esto, no más, pero sí es importante que la irritabilidad se da en el país de acogida, pero nuestra situación de migrantes venezolanos, dadas las circunstancias, ya venimos a veces con un pozo de rabia y de mucha rabia por todo lo que se ha tenido que perder y vivir, incluso sacrificar para poder irnos del país. Entonces, ¿no? Entonces sí quería pues señalar esto rapidito, y bueno, no sé si hay algo Y más que sí, agregar, María yo quiero Zaret. agregar de esos signos, quiero también agregar que también es bastante normal que a veces y que también esa irritabilidad puede darse por la paralización obligatoria del proyecto de vida. No, obviamente. Que, o sea, cuando uno está en su país y uno se imagina creciendo y siendo adulto en su país, uno hace un proyecto de vida. Yo estudié una carrera para lograr ciertas metas laborales, ciertas metas económicas, O y eso, monto un negocio, o tengo una idea, monto exactamente, un negocio. exactamente. Entonces, eh, ese proyecto de vida necesariamente se va a perder, porque así puedas hacer uno similar en el país al que vas, tu proyecto de vida original se perdió, se perdió. Es un microduelo, Es un porque sigue, microduelo. y además te Entonces, paraliza mucho, y eso genera unos sentimientos encontrados, ninguno es impulsador, ¿no? Puedes impulsarte a seguirlo, pero tienes que atenderlos también. Yo no exactamente. sé si hay algo más que agregar. Sí, no, entonces ahora es qué hacer. Ya, ya. Vamos a Sí, poner el sí. caso. Emigré, ya estoy en pleno proceso y ¿qué hago yo con todo esto que de pronto siento, que de pronto pienso y que no sé qué nombre ponerle y que no sé qué hacer? Eso me está dañando la vida. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, diría yo, reconocerlo. No, obviamente la aceptación es La fundamental. aceptación. Reconocerlo, estoy en duelo. Estoy en duelo. Yo entiendo que al principio uno llega a resolver situaciones, pero hay que darle espacio a esto lo antes posible. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo lo atendí a los años, y bueno, como dije antes, fue lo que me impulsó a hacer la formación como life coach. Dije, bueno, ya de una vez pues me trato yo y tengo estas Ujú, herramientas, porque te quedan herramientas para el futuro. claro. Pero sí es importante darle el espacio. Las cosas hay que reconocerlas, aceptarlas
y gestionarlas. Yo lo último que podría decir para no, porque como dijimos, como siempre decimos, nosotros no somos expertas en nada, nosotros hablamos de nuestras experiencias, de lo que nos gusta, hay que atenderlo, buscar terapeutas a tiempo, con los que ustedes Con los que resuenen ustedes se sientan mejor. bien y poder gestionar sus circunstancias de vida en el momento en el que se encuentran y las emociones y sentimientos por los que han transitado y que los han llevado hasta ese momento. Para mí yo creo que eso es vital y les va a ayudar muchísimo al proceso ya de afianzamiento Y en el país que adaptación al decidieron nuevo que y de adaptación en el país en el que decidieron recomenzar llegar. nuevamente. Sí. Sí, entonces, bueno, con esta última recomendación final, que repito, no somos expertas, lo hacemos desde nuestra experiencia, damos por terminado Sí. este capítulo abordando el duelo migratorio. Esperamos que les haya gustado, que le compartan, que le den like, que comenten sus experiencias de duelo migratorio y nos vemos Y en que la les sea útil próxima. para para seguir avanzando. Así mismo es. Bueno, gracias Patti, gracias por A ti, escucharnos. María Nazaret, hasta Hasta luego, luego, bye. chao, bye.